Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Muchos en este mundo tienen un concepto súper equivocado de Dios. Unos lo ven como el villano, el malo de la película. Otros lo ven como el negligente, el que no actúa en este mundo. Y otros lo ven como el causante de todos sus problemas. Nada más lejos de la realidad y de cómo Dios se muestra en la palabra. Vamos a Génesis y a examinar cómo podemos conocer a Dios. Cuando hablamos de conocer a Dios, realmente es algo que toma tiempo y estos espacios que podemos tener en la palabra, de leer y saber cómo actúa Dios, qué hace, cómo lo hace, son oportunidades grandes para poderle conocer. Acompáñenme a orar y ya vamos a comenzar. Señor, bueno, gracias papá por tu palabra, que nos has dado este espacio para poderte conocer. Gracias por cada hermano, amigo que se conectará aquí con nosotros. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía y siempre cumple su propósito. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Conocer a alguien. Cuando hablamos de conocer a alguien y más de conocer a Dios, pues es algo que toma tiempo. Es algo que necesitamos observar, que necesitamos interactuar, que necesitamos compartir con esa otra persona para poderle conocer. Cuando conocemos a Dios hay una sola manera y es la misma forma en que también nos conocemos como seres humanos. Necesitamos compartir y pasar tiempo con Él. Y la mejor manera que nosotros tenemos de conocer el carácter de Dios es en la palabra. Hasta el momento, en los últimos devocionales, hemos estado yendo a este primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, y hemos comenzado a estudiar no todos los versículos, pero los versículos que quiero destacar para poder conocer un poco más el carácter de Dios. ¿Qué atributos, qué características hemos aprendido de Dios? Hemos conocido a Dios como el creador del tiempo, del espacio, de la materia. Hemos conocido a Dios como el Dios todopoderoso, porque pues para crear todo, simplemente con la palabra de su boca, pues realmente no requiere de un ser supremo, de un ser todopoderoso. Las cosas que ha creado, ¿cómo las ha hecho? Vemos diseño, vemos un orden lógico, de manera que lo que aprendemos de Dios es que Dios es un ser muy inteligente, muy sabio. Su sabiduría no se compara con absolutamente nada. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? Hemos visto un Dios de orden. El cosmos del universo está organizado, las leyes de la naturaleza. Vemos orden, de manera que también aprendemos que Dios es orden. Pero también vemos un Dios de amor que nos deja diversidad de animales, diversidad de flores, diversidad de frutas, diversidad de cantidad de cosas que tenemos en este mundo para el disfrute del hombre. Entonces, algo que aprendemos de Dios es ese gran amor que tiene, porque no simplemente nos dio un mundo que fuese habitable, sino nos dio algo hermoso, nos dio algo maravilloso como es su creación. También vimos la vez pasada cómo Dios creó al hombre. Muchos ateos afirman que somos simplemente polvo, estrellas, y es una condición muy, muy triste, pero nos damos cuenta que a la luz de la Biblia nos muestra que fuimos creados a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios. Y si no han visto ese video, pues pueden checar en la lista de reproducción de los devocionales y notar también en este devocional lo que aprendimos. Pero por ahora lo que quiero destacar es que Dios creó al hombre con una mente, con una voluntad y con emociones. Eso es lo que corresponde a ser a imagen de Dios. Em, Queramos o no, Dios es autoridad. Mirad lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 8. Génesis 2, 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Lo puso al oriente. Pero lo que llamó su atención es lo puso allí. Y lo vimos en el devocional pasado y vimos la autoridad de Dios en que lo creó, lo formó, por lo tanto Él es nuestro dueño, por lo tanto le pertenecemos y Él es autoridad. Adán lo tomó, pum, y lo puso allí en el huerto. Queramos o no, Dios es autoridad sobre nosotros.
¿Tú escogiste en qué país nacer? ¿Escogiste, yo quiero este y este papá para mí? No. ¿Escogiste, yo quiero mis ojos de esta manera, yo quiero mi pelo de este color? Hay decisiones que tú no tomaste, pero Dios sí las tomó por nosotros. Así que así el hombre levante su puño contra Dios, Él es soberano, Él es autoridad y Él ejerce su voluntad en algunas decisiones, pero también nos creó a nosotros con una voluntad. Y eso es el tema de el día de hoy. Vamos a hablar un poquitico acerca de cómo Dios nos permitió ejercer también nuestra voluntad. En ese huerto nos menciona el versículo 9, capítulo 2 de Génesis, versículo 9, nos va a dar una descripción muy general, ustedes pueden leer todo el capítulo para darse cuenta de algunas características de ese huerto, pero leo en el versículo 9 lo siguiente: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ese huerto de Edén era un lugar espectacular, era el paraíso, por eso los judíos también lo llaman el paraíso, el huerto, el jardín de Dios, todos los árboles que nos pudiéramos imaginar. Si nosotros nos admiramos de ir a una plaza de mercado y ver toda la cantidad de frutas con todos sus colores y lo maravilloso de todos sus sabores, imagínate ese huerto de Edén. Ese huerto que Dios mismo lo trabajó, se esforzó en pensarlo, lo plantó. ¿Para qué? Para la habitación del hombre. Dios está pensando en nosotros. Dios está pensando en el hombre. Él no está totalmente aislado del hombre, sino mira lo que hace, mira lo que está dando. Pero también el versículo 9, después del punto y coma, nos dice lo siguiente: también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles especiales, de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué se dice acerca de estos dos árboles? Ya vamos a ir al mandato en 2:16 y 17, pero también llamó su atención al capítulo 3, adelantándonos un poco en la historia, el versículo 22 para hacer una mención del árbol de la vida. 3:22 dice así: y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Algo que pasaba y que nos muestra en la misma Biblia con el árbol de la vida es que si comían de ese fruto, tenían la facultad de vivir para siempre. Dios no lo permitió porque ya el hombre estaba en una condición caída y pecaminosa y sería un momento y un mundo muy oscuro donde ninguna persona muriera. Imagínate todos los malhechores vivos todavía. Sería una condición muy triste de la humanidad. Entonces Dios en su misericordia, y lo veremos mucho más adelante, no permitió que el hombre comiese el árbol de la vida bajo la condición de pecado. Ahora, Dios va a dar un mandato. Y en ese mandato está en el versículo 16 del capítulo 2. Génesis, capítulo 2, versículo, bueno, vamos a leer desde el 15, ¿listos? Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y yo no tengo la idea de que lo tomó y lo puso. Y esa idea de la autoridad de Dios está ahí plasmada en varios textos del mismo Génesis 1 y 2. Pero dice que lo puso ahí con un propósito. Y nos expresa que dice para que lo labrara y lo guardase, para que lo cuidara, para que trabajara. Muchos en este mundo ven el trabajo como un castigo divino. Pero nota que el trabajo está antes de la caída. De manera que el trabajo y el ejercer un oficio es una bendición de parte de Dios. El trabajo ocupa nuestra mente, ocupa y da propósito y sentido también a nuestra vida. Entonces Dios dejó el trabajo como una labor que era parte de su diseño original. ¿Tú quieres saber cuál es el propósito y plan y diseño de Dios? Léete Génesis 1 y 2. Ahí está la perfección y el diseño original de Dios. Pero también va a dejar un mandato, versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que él comieres ciertamente morirás. En pocas palabras, teníamos dos árboles y son dos opciones, dos resultados. Si comían del árbol de la vida,
iban a vivir para siempre. Si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a morir. Tenían la vida y la muerte delante de. Hay quienes juzgan y ven a Dios como el villano. ¿Cómo así? ¿Pero por qué a Dios se le ocurrió poner ese árbol de la ciencia del bien y el mal en medio del huerto? Y lo ven como el villano de la película porque como Dios es tan malo de poner ese árbol ahí, asequible, que el hombre lo podía tomar. Pero yo les pregunto a ese tipo de personas, ¿para qué dejaron la voluntad y crear al hombre con voluntad si no hay ninguna decisión que tomar? ¿Por qué crear al hombre con voluntad si no hay una manera de ejercitarse en su voluntad? Yo le pregunto, pues, porque realmente lo que nosotros debemos pensar, Dios nos creó a su imagen, a su semejanza, y eso habla de tener una voluntad, emociones y una mente para poder también conocer a Dios. Tenemos la facultad de decidir. Tú decides, yo decido. Adán tenía la facultad también de tomar ese tipo de decisiones. Nosotros podríamos pensar, y si podría ilustrarlo de la siguiente manera. Yo soy un padre malo por decirle a mi hijo pequeño que no juegue, que no puede jugar con un cuchillo porque se puede cortar. ¿Soy un padre malo por advertirle eso? ¿Soy un padre malo por advertirle tal vez ya a un hijo mayor? Ten cuidado con las malas amistades. Eh, ¿Soy un padre malo por decirle a mi hijo, no, ten cuidado porque las drogas pueden generarte adicción? No, no me convierto en malo, sino antes soy bueno por generar esa advertencia. Adán podía elegir comer solamente lo que Dios le dijo. Dios no simplemente le dejó un árbol, no, le dijo, mira, puedes comer de absolutamente todos los árboles que quieras, excepto uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si comes de él, pues vas a morir. Adán, ¿qué tenía que hacer? Tomar una decisión. Adán tenía que decir, bueno, voy a confiar en Dios, voy a creerle a Dios y voy a comer solo lo que Dios me dice, sabiendo que Dios es bueno, sabiendo que la decisión que me está dando aquí es la mejor. Todo redunda en confiar o no en Dios. Creer a Dios o no creerle. Confiar en Él o no. La decisión era obedecer o desobedecer, pero esa obediencia se basaba sobre un entendimiento de si le creo o no le creo. Hasta el momento Adán que podía haber visto y conocido de Dios, podía haber visto toda la creación y decir, wow, Dios cuánto me ama. Yo iría a confiar en Él. La voluntad de Dios estaba plasmada en que había un árbol de la vida que si comían o no comían de él, el hombre iba a vivir con Dios para siempre en una comunión, en una estrechez. Y ese es el plan de Dios. Hombre creado para que viva en comunión con Dios y que pueda vivir para siempre. Eso es el plan de Dios original. Pero Adán y Eva van a tomar su decisión y eso lo veremos más adelante. Algo que nosotros podemos notar aquí es que también nosotros tenemos la vida y la muerte. Adán y Eva tenían la vida y la muerte delante de Moisés en Deuteronomio, en los capítulos finales. También les dice al pueblo, ustedes tienen la vida y la muerte. Y yo hice ese devocional hace un par de meses atrás y se llama ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué camino vas a tomar? Ustedes lo pueden mirar también aquí en nuestro canal de la Iglesia Bautista de Tunal. Pero nosotros, ¿qué quiere Dios? Que escojamos la vida, que le escojamos a Él, que escojamos gozar una comunión con Él y creer a lo que Él nos dice en su palabra. Pero tú eres quien toma la decisión. Dios te creó con voluntad. Dios, a pesar de que nosotros vemos tanta muerte en este mundo y el temor a la muerte que está tan latente hoy día, con un estornudo, ya todo el mundo te está mirando, con un moco que te salga, con una temperatura alta, ya todo el mundo está escandalizado, porque hay un temor a la muerte. Pero hubo alguien que venció la muerte. Y ese alguien que venció la muerte es Cristo. Ese Salvador prometido. Dios mismo se hizo hombre y vino a morir, a pagar y a saldar una deuda por nosotros. Si le escoges a Él, escoges la vida. Si le escogemos a Él, tendremos vida. Él venció a la muerte. Pero podemos tomar una decisión
de no hacer absolutamente nada, de ser negligente y no escuchar el mandato de Dios, de no confiar en lo que Dios nos dice, de no ver la necesidad de un Salvador y escoger la muerte, estar lejos de Dios, separado de Él para siempre. Pero tú eres quien escoge. Y si de pronto tú ya has escogido y tomado una decisión por Cristo, a diario tenemos que tomar decisiones de vida o muerte. Tenemos delante de nosotros la vida y la muerte. Confiar en Dios y creerle a lo que Él nos dice en su palabra, o no confiar y no creerle, no escucharle. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué camino vamos a tomar? Adán y Eva tomaron sus decisiones. ¿Tú qué decisión vas a tomar? Acompáñenme a orar. Señor, bueno, gracias Padre por tu palabra, por darnos la vida, por hacernos a tu imagen, a tu semejanza, con la facultad de tomar decisiones, de amarte a ti y de poderte conocer. Gracias por ese tiempo, Señor, y oramos dándote a ti la gloria por siempre. Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hasta una próxima oportunidad. Que Dios les continúe bendiciendo. No olviden suscribirse a este canal y bueno, compartir este video si les edifico con otras personas que aún no le conocen. Chao.